Recibí el mensaje mientras hablaba frente a 300 personas. You are fired. Y eso fue solo el principio. La luz me golpeaba la cara. Blanca, cálida, demasiado perfecta. El aplauso aún vibraba en mis oídos. Un niño bajó del escenario, sosteniendo la máscara que había pintado en nuestro taller para niños con autismo. El público estaba de pie. Yo también sonreía. Por fuera. Deslicé el dedo por el borde del atril. Madera de nogal. Había peleado por ese atril durante semanas. Porque sí, hasta eso habían querido alquilarme más caro. Apreté el clicker. Cambió la imagen. Un collage con todos los rostros de nuestros voluntarios. Música suave. Estaba a punto de leer la última frase de mi discurso cuando vi la notificación. You are fired, mi rey. Pensé que era una broma de alguno del equipo técnico. Miré hacia la mesa de sonido. Pablo levantó el pulgar. No, no había sido él. Volví a mirar la pantalla del móvil. Era real. El remitente, María Ferrer, directora ejecutiva, la que no había aparecido ni una sola vez en los ensayos, ni una sola vez en 4 años. Levanté la vista. El público seguía esperando mi frase final. Di un paso atrás. Mi voz sonó extrañamente tranquila. Acabo de recibir un mensaje, dije. Uno muy particular. El silencio se volvió físico. Ni el camarero del fondo se movía. Al parecer, continué, estoy despedido. Ahora mismo, desde este instante. Alcé el móvil. Algunos se rieron pensando que era una broma. Yo dejé caer el papel del discurso al suelo. Luego el clicker. Finalmente, el sobre que contenía la donación de Stratacore. 2 millones. Se escuchó el golpe del cheque contra el suelo. Un eco seco. Nadie aplaudió. Sentí el sudor en la espalda, debajo de la camisa. Mi corazón latía, sí, pero no de miedo, de una claridad que hacía daño, como si el aire se hubiera limpiado de golpe, como si, por fin, todo tuviera sentido. Caminé hacia el lateral del escenario. Víctor intentó detenerme. Le pasé por al lado sin mirarlo. Abajo en la primera fila, Marta me seguía con la mirada. Su expresión era neutra, ni sorpresa ni pena. Solo ese vacío que reconocí al instante. Ella ya lo sabía. Entré al camerino, abrí la taquilla, saqué mi portátil, lo llevaba a todas partes. Dentro estaban todos los proyectos, contratos, diseños, presupuestos, ideas para próximos eventos. Mi alma profesional entera. Me senté un momento. Escuché pasos al otro lado de la puerta. No entraron. Me vi reflejado en el espejo. Un hombre de 40 y tantos. Cansado. Con buena postura. Ni una lágrima. Apreté el botón de encendido del portátil. El logo apareció como siempre. Todo seguía ahí. Intacto. Mi trabajo. Mi visión. Todo lo que ellos creían que podían desechar con un emoji. Me reí. Esta vez de verdad. No por humor. Por revelación. Salí del camerino. Pasé entre técnicos, artistas, pasillos aún llenos de decoraciones improvisadas. Crucé el vestíbulo, donde el catering comenzaba a recoger los platos. Alguien me llamó por mi nombre. No respondí. Salí al aire de la noche. Hacía calor, pero yo sentía frío. Frío bueno, frío limpio. Y ahí fue cuando empecé a pensar. ¿Cuándo empezó todo a quebrarse? ¿Cuándo convertí mi agradecimiento en una forma de esclavitud? Me detuve en la acera. La música aún sonaba dentro del edificio. Los aplausos ya no eran míos. Ni los quería. Era libre. Yo lo había hecho todo bien. Demasiado bien. Y ellos pensaban que podían reemplazarme con una sonrisa de emoji. Pero esta historia no termina así. Yo sé cómo se cuenta un final. Yo sé cuándo empieza uno nuevo. El lunes después del evento, entré a la oficina por última vez. Nadie me esperaba. Nadie protestó. Era como si mi ausencia ya estuviera integrada al aire, como una mancha que se había secado antes de notarse. La sala de reuniones estaba vacía, pero las luces seguían encendidas. En el centro una caja de cartón con mi nombre escrito con marcador azul. Mis cosas. Ni siquiera habían cerrado bien la tapa. Sobres, marcadores, una libreta con dibujos que hacíamos con los niños, una taza con la frase «Hazlo con el corazón» que alguien me regaló hace 3 Navidades.
Me senté, solo. No porque necesitara descansar, sino porque quería escuchar el sonido exacto del vacío. No hubo ruido, ni pasos, ni teclas, solo la vibración de una máquina de café que nadie usaba. Saqué el móvil. Leí de nuevo el mensaje. El emoji seguía ahí. Esa sonrisa redonda, pasiva, ajena a todo lo que había entregado. Abrí el documento de mi renuncia, el que había escrito 2 semanas antes y nunca envié. Decía, me voy por respeto, a lo que fui, a lo que ya no soy. No quiero una despedida, solo orden. No lo habían leído, ni lo necesitaban. Me habían ganado por adelantado. Sonó la puerta. Era Andrés, coordinador de logística. Siempre tarde, siempre amable. Llevaba una bolsa con medialunas y jugo de naranja. ¿Estás bien? ¿Sabías que me despedían? Se quedó en silencio. Luego bajó la vista. Me lo insinuaron hace unos días. No lo creí. Pensé que era otra amenaza de María. Ya sabes cómo es. Sí, ahora lo sé mejor. Me ofreció una media luna. No la tomé. La gala fue un éxito, dijo. Sí, fue hermosa, última, perfecta. No hablamos más. Se fue. Me quedé mirando la caja. Metí la libreta en la mochila. También la taza. Dejé los sobres. Antes de salir, pasé por el despacho de María. La puerta entreabierta. Dentro, su abrigo colgado en la silla. El olor de su perfume. Ese floral sintético que siempre me recordó a contratos vencidos. No entré. Fui al archivo. Saqué una copia del contrato del acuerdo con Stratacorp. Lo había negociado yo, sin intermediarios. Sin eso, la organización no tendría fondos hasta diciembre. Tenían mi firma, pero no el documento completo. Ese estaba en mi portátil. Guardé la copia, por si acaso. Al salir del edificio, vi el cartel de nuestra organización colgando torcido. Lo ajusté con la mano. No por ellos, por mí. Esa noche me senté en casa, frente a la pantalla. Tenía 147 archivos sin abrir, proyectos pendientes, ideas congeladas, presupuestos rechazados. Todo lo que no quisieron ver, todo lo que yo había creado mientras ellos contaban likes. Abrí uno al azar. Circuitos de empatía. Un programa para escuelas públicas, rechazado por falta de impacto mediático, cerrado sin discusión. Lo leí entero. Luego abrí otro, y otro, y otro. A las 3 de la mañana ya no pensaba en venganza. Pensaba en rescate, no mío, de las ideas, de todo lo que había valía la pena sin necesidad de ser viral. Pensé en alquilar un espacio, llamar a los voluntarios, rehacer el taller de máscaras, reescribir la historia, pero esta vez sin pedir permiso. Recibí un mensaje. De Marta. No era mi decisión. Perdón por no advertirte. No respondí. En lugar de eso, abrí un nuevo documento. Puse un título, Fase 1, luego una fecha, luego una pregunta. ¿Y si el verdadero error fue pedir permiso para hacer lo correcto? Cerré el portátil. Y por primera vez en años, dormí sin soñar con incendios. Pasé la semana en silencio, no por depresión, sino por cálculo. Estaba esperando a ver qué harían sin mí. ¿Cuántos días aguantaría el barco sin timón? ¿Cuántas llamadas llegarían con perdón disfrazado de protocolo? Ninguna. El lunes a las 10:14 apareció el primer artículo. María Ferrer lidera el éxito del evento benéfico más impactante del año. Ni una mención a mi nombre. En la foto, ella sonriente junto al cheque. El mismo que yo dejé caer. Abrí el correo de prensa. Sabía que lo tenían compartido conmigo por error. Vi los borradores, los nombres tachados. Ella había firmado el texto con mis palabras, literalmente. El mismo texto de mi discurso que dejé caer. Solo le quitó mi nombre. Me hervía la sangre. Pero no reaccioné. Todavía no. Fui al archivo. Reuní todas las notas de prensa anteriores. Todos los correos con aprobaciones, borradores, evidencias de autoría. Abrí un drive nuevo. Lo llamé Veritas. A las 13:42 le escribí a Claudia, periodista cultural que cubría nuestros eventos desde hacía 2 años. Le envié el enlace. Claudia, quizás esto te interese. Sin comentarios, solo hechos. No tardó ni 15 minutos. ¿Esto es real? ¿Puedo usarlo? Es tuyo, haz con eso lo que quieras.
Mientras tanto, fui a buscar a Bruno. Era diseñador. Lo despedimos el año pasado por recortes. Me debía una. Lo encontré en un coworking barato, rodeado de cafés fríos y pantallas con filtros de color. Necesito una maqueta en 48 horas, le dije. ¿Qué tipo de maqueta? Una organización, un rebranding, algo limpio, blanco, negro, tipografía clara, sin caras, solo contenido. ¿Y qué ofrecemos? ¿Verdad? Se rió. ¿Y eso vende? Cuando es escasa, sí, aceptó. Volví a casa y escribí una presentación. 5 páginas. Nada sentimental. Solo cifras, impacto, proyección. Luego un manifiesto. No somos un refugio, somos un origen. No dormí esa noche. Cada hora sentía que me acercaba a algo. No venganza, precisión. Como afilar una aguja para coser la herida exacta. Al día siguiente, el artículo de Claudia salió. El rostro detrás del telón. La historia no contada del evento que conmovió a la ciudad. Mi nombre aparecía 5 veces. Fotos, fechas, correos. María no respondió públicamente, pero vi que sus redes quedaron en silencio. Los comentarios no se borraban lo suficientemente rápido. Ese mismo día recibí un correo de Fundación al Aire. Habían trabajado con nosotros en 2022. Querían saber si estaba disponible para un nuevo programa de desarrollo comunitario. Habían leído el artículo. Respondí, sí, pero esta vez, en mis términos. Bruno me mandó la maqueta esa noche. Era perfecta. Se llamaba Origen Invisible. Un diseño sobrio, preciso. Había algo casi clínico en su neutralidad. Era eso lo que yo quería. Cansado de emociones prestadas. Solo estructura. Solo verdad. Creé la cuenta de correo. Registré el dominio. No lo anuncié. No puse logo. Solo una página. Estamos construyendo algo. Si quieres saber qué, no mires. Pregunta. Lo compartí con 10 personas. Nada más. Algunos respondieron de inmediato. Otros tardaron horas. Todos querían saber más. Y ahí entendí. La gente no busca certezas. Busca quien se atreva a actuar sin pedir permiso. En la pantalla, abrí el archivo Fase 1. Cambié el título. Ahora decía, esto no es personal, es inevitable. El jueves, María me llamó. Quiero hablar, dijo sin saludo. Ya lo estás haciendo. No así, en persona. Esto se está yendo de control. Silencio. No para mí, respondí. Quedamos en vernos en el café frente al antiguo teatro. Irónico. Lo salvé de ser demolido hace 2 años. Ahora era un bistró pretencioso con nombres de cócteles en francés. Llegué primero. Ella apareció 15 minutos tarde. Siempre le gustó hacer esperar. Vestía de negro, sencilla, sin maquillaje. Nunca la había visto así, pero su voz seguía siendo de oficina. Firme, afilada. No tienes que hacer esto, dijo de inmediato. ¿Hacer qué? Desprestigiar todo lo que construiste. Todo lo que construimos. No lo construimos, lo arrastré yo. Durante 4 años. María respiró hondo. El camarero se acercó, pero ella lo espantó con la mano. Mira, dijo bajando el tono. Sé que no fue elegante lo que hicimos, pero fue necesario. Estabas desgastado, obsesionado. No dejabas espacio a los demás. ¿Los demás? ¿O tú? A la misión. Me reí. Su forma de retorcer el lenguaje era un talento, o un síntoma. Publicaste mi discurso, María, como si fuera tuyo. Lo reescribí. Le quitaste mi nombre. Eso no es reescribir, es borrar. Ella bajó la mirada. Por primera vez pareció pequeña. No débil, pequeña. ¿Qué quieres?, le preguntó. Nada. No me jodas. Todos quieren algo. Quiero que recuerdes esto. El silencio no es complicidad. Es estrategia. Se levantó. Me miró con una mezcla extraña. Respeto y miedo. No dijo adiós. Salió rápido, como si dejara algo ardiendo atrás. Y en efecto, ardía. Al día siguiente, recibí una carta legal, no directa. A través de terceros. Un aviso de uso indebido de propiedad intelectual, por los documentos filtrados. Bruno se asustó. Andrés también. Algunos voluntarios dejaron de responder. Yo no. Fui al despacho de una vieja amiga, Ruth, abogada de ONGs. No sonríe nunca. Por eso la elegí. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir.
Luego dijo, te van a aplastar si lo haces solo. No estoy solo. Tienes aliados, no respaldo legal. Es distinto. ¿Puedes ayudarme? Puedo armar un escudo, pero no te cubres y corres hacia el fuego. No quiero escudo. Quiero que no mientan más. Ruth me miró largo. ¿Sabes cuál es el problema con tu tipo? Ilumíname. Confunden moral con estrategia. Sonreí. No por humor, por reconocimiento. Firmé el poder. Ella redactaría la respuesta legal. Precisa, fría, sin una sola palabra emocional. Esa noche soñé con un escenario vacío. Yo, solo, frente a un público invisible. Y una voz, fuera de foco, que decía, ¿por qué sigues actuando si ya no hay obra? Me desperté sudando, no por miedo, por duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Vengándome? ¿Reescribiendo la historia? ¿O solo asegurándome de no desaparecer sin dejar rastro? Miré el portátil. Origen Invisible seguía ahí, silencioso, creciendo. Había recibido 74 correos de interés. 4 eran de posibles financistas. 2 de antiguos donantes que querían saber qué pasó en realidad. No respondí a ninguno. Aún no. Fui al espejo, me miré largo, luego apagué la luz y decidí una cosa. Si esto iba a ser una guerra, no sería de gritos, sería de estructuras, no más discursos, solo acciones. Las semanas siguientes no se parecían a nada que hubiera vivido antes. Era como si caminara por una ciudad que conocía, pero donde todos los nombres de las calles habían cambiado. Las personas me saludaban con frases medidas, algunos con admiración, otros con cautela. Origen Invisible ya no era solo una carpeta, era una red, pequeña, sólida, sin necesidad de validación pública. Pero algo más empezó a filtrarse. Una mañana recibí un mensaje anónimo con un PDF adjunto. Asunto, te va a interesar. Pensé en ignorarlo. No lo hice. Abrí el archivo. Era un contrato. Fechado un mes antes del evento. María había firmado un acuerdo con una agencia de representación cultural por valor de 400 euros para licenciar todos los proyectos de la organización bajo su nombre. No el de la ONG, el suyo. Busqué la firma del abogado. No era cualquier bufete. Era un despacho vinculado a varios casos de lavado de fondos culturales. Y ahí entendí. No era una traición personal. Era un mecanismo. Mi proyecto había sido solo una etapa. Una plataforma que ahora buscaban transformar en una marca con rostro. El rostro de ella. El trabajo de cientos. Absorbido por una ambición sin nombre. No podía detenerlo solo. Pero tampoco necesitaba gritar. Volví a Ruth. Tenemos algo más grande que un despido, le dije. Ella leyó el contrato sin pestañear. ¿Seguro que quieres abrir esta puerta? Ya está abierta. Solo quiero que pase la luz. Ella asintió. Entonces no basta con defensa. Necesitamos exposición. Lo sé. Voy a contactar a Javier. Javier era fiscal y viejo amigo de Ruth, especializado en delitos administrativos. Días después tuvimos una reunión en su despacho. Me escuchó, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio varios minutos. Lo que describes, dijo al fin, no es raro, pero casi nunca se prueba. Le pasé el documento. Lo leyó. Luego dijo, esto puede ser suficiente. Si conseguimos a alguien de dentro que testifique. Pensé en Marta. Ella había estado en todas las reuniones clave. Había visto las cifras. Había guardado los silencios más incómodos. Esa noche le escribí, necesito que digas la verdad, no por mí, por todo lo que hicimos. Tardó 2 días. Te veo mañana, pero no me pidas que te salve. Nos encontramos en un parque, lejos del centro. Hacía viento. Ella fumaba. Siempre lo hacía cuando no sabía cómo empezar. ¿Lo sabías todo?, pregunté. No al principio, pero luego sí. ¿Y por qué seguiste? Porque creí que el proyecto sobreviviría solo si alguien se quedaba dentro. ¿Y lo salvó? No, solo lo retrasó. Le conté del contrato, de Ruth, de Javier. Marta asintió, lenta, como si cada músculo necesitara aprobación moral antes de moverse. Testificaré, dijo al fin, pero sin cámaras, sin prensa, sin mi nombre. Hecho. Ella apagó el cigarro con la punta del zapato. No lo haces por justicia, ¿verdad? No.
Entonces, ¿por qué? La miré. Porque si no lo hacemos, ellos lo harán otra vez, con otro nombre, con otra gente. Marta no respondió, solo caminó en dirección opuesta. No miró atrás. Ese mismo día, Javier empezó a armar el expediente. Y yo entendí, ya no se trataba de mí, se trataba de un patrón, de una estructura que premiaba la usurpación y castigaba la entrega. María había construido algo, sí, pero no con creatividad, con despojos, y eso tenía que parar. El nombre de María desapareció de los comunicados de la organización. Silencio. Ninguna explicación oficial. Solo reemplazos. Nuevos rostros en la web. Nuevas palabras en las notas de prensa. La crisis tenía perfume de maquillaje. Pero yo no buscaba un escándalo. Quería estructura. Con Ruth y Javier armamos un plan. Legal. Lento. Implacable. Mientras tanto, yo necesitaba una base. Algo más allá de documentos y memoria. Así nació el taller piloto de Origen Invisible. Lo hicimos en un viejo almacén de barrio cedido por un exvoluntario. Techos altos, ventanas con rejas, olor a madera húmeda y pintura vieja. Pintamos todo nosotros. Conseguimos mesas. Invitamos solo a los que sabían por qué estaban ahí. La primera sesión fue un caos hermoso. 15 chicos, 5 adultos. Papel, cinta adhesiva, máscaras. No había cámaras. No había marca. Solo tiempo, manos y voluntad. Bruno estaba ahí. También Marta, en silencio, sin hablar de lo legal. Solo dibujaba, como antes. Al final del día un chico se acercó y me dijo, esto se siente como verdad. No supe qué responder, pero lo anoté. Palabra por palabra. Esa noche subí la primera entrada al sitio. No vendemos soluciones. Creamos condiciones. 2 días después recibí un correo de una fundación sueca. Habían oído del proyecto. Querían conocer el modelo. Ofrecían una reunión. No pedían informes. Solo querían ver. Acepté. Preparé una presentación mínima. Nada de métricas infladas. Solo registros de las sesiones, dibujos, frases anotadas, fotos reales. Me conecté a la reunión con ellos desde el almacén, con los niños corriendo detrás. Les mostré todo, sin promesas. Cuando terminé dijeron, no es lo más profesional que hemos visto, pero sí lo más humano. Una semana después ofrecieron financiación parcial para 6 meses. Lo conté al equipo. Hubo aplausos, gritos, llantos y luego silencio. Ese tipo de silencio que solo existe cuando la esperanza ya no es teoría. Pero aún no habíamos terminado. Javier nos citó una tarde. Dijo que tenía una copia nueva del contrato, firmada por otro ejecutivo que confirmaba todo. También tenía un correo interno donde María pedía neutralizar mi influencia. ¿Suficiente para abrir una investigación formal? Pregunté. Sí. ¿Y para que haya consecuencias? No lo sé, pero va a dolerles. Ruth me miró, como siempre, sin sonrisa. ¿Estás preparado? Sí, pero no quiero aparecer. Esto no se trata de mí. Entonces se hará en tus términos. Esa noche, el equipo de Origen Invisible organizó una cena. No por celebración, por ancla, para recordar por qué hacíamos esto. Bruno brindó por los errores, Marta por los silencios necesarios. Yo no dije nada, solo levanté la copa. Después de la cena, salí al patio. Me senté solo. Escuché las voces detrás, las risas, las canciones a media voz, y me sentí entero. No invicto, no vengado, entero. El día de la audiencia llegó sin estridencias. No hubo periodistas en la puerta, ni pancartas. Solo un edificio gris, con ascensores lentos y pasillos con olor a papel húmedo. Ruth me acompañó. Javier ya estaba adentro. Yo no testificaría. Marta sí. Ella llegó con abrigo claro, gafas oscuras y un cuaderno en la mano. Cruzamos miradas. No hablamos. No hacía falta. Dentro, la sala era pequeña. Había 6 personas. Ningún espectáculo. Solo funcionarios con voz baja y ojos afilados. Y María, sentada del otro lado, junto a su abogado. Ella no me miró. Ni una vez. Marta habló durante 17 minutos. Sin emoción. Cronología pura. Fechas, decisiones, documentos. Mostró el contrato. Describió las reuniones. Citó los correos. Cuando terminó, sacó una hoja doblada y la dejó en la mesa. Era mi discurso. El original.
con mi letra. María no dijo nada. Su abogado intentó desviar la atención hacia mi salida no autorizada de la organización y habló de resentimiento y reputación empresarial. Javier le respondió con un solo documento, el correo donde ella pedía que silencien al autor antes de que se vuelva mártir. Silencio. El juez no dictó sentencia ese día, pero su rostro ya contenía una respuesta. Afuera, en la calle, no hubo declaraciones, solo viento. Marta se encendió un cigarro. Ruth se fue en taxi sin despedirse. Javier me dio una palmada breve. Yo me quedé allí unos minutos más. Un grupo de estudiantes pasó corriendo. Uno llevaba una camiseta con una de nuestras viejas frases. La empatía no necesita permiso. Me reí. No por nostalgia, por contexto. Ya nada de eso me pertenecía. Y eso estaba bien. Volví al almacén esa noche. Nadie sabía dónde había estado. Los niños preparaban una exposición. Máscaras, dibujos, textos. Nada perfecto. Todo real. Bruno me llevó aparte. Nos escribieron de un centro cultural en Berlín. Quieren replicar el modelo. ¿Y tú qué les dijiste? Que pregunten, que no copien. Sonreí. Esa semana, el sitio recibió 1000 visitas más. No publicamos nada nuevo. Solo dejamos las frases de los niños en la portada. Una por día. Lo que siento no necesita explicar nada. Aquí no hay premios, solo tiempo. Si me escuchas, yo me quedo. María renunció oficialmente a la organización 2 semanas después, sin rueda de prensa, sin carta pública, solo una notificación interna filtrada por alguien del equipo. No celebramos, no lo necesitábamos. Nuestra victoria era otra. Un mes después nos invitaron a un foro educativo. Era la primera vez que expondríamos en público, esta vez con nombre propio. Antes de subir al escenario, miré el rostro de los voluntarios. Ninguno parecía nervioso. Había calma. No seguridad, calma. Subimos sin música, sin luces, solo palabras. Bruno habló del diseño, Marta del proceso, yo solo cerré. Nos quitaron un lugar, así que hicimos uno nuevo. No más grande, ni más brillante, solo más nuestro. Y bajamos. No hubo ovación, ni falta hacía, solo manos levantadas. Preguntas, miradas que no buscaban idolatrar, sino entender. Y ahí supe. Ya no éramos una reacción, éramos un origen. Un niño me entregó una máscara rota al final del taller. ¿La arreglo o la dejo así?, preguntó. Así está bien, respondí. La dejó sobre la mesa, se fue corriendo. Yo me quedé mirándola. La grieta en la frente parecía exacta, precisa, como si dijera más rota que cualquier discurso. No quise tocarla. Fuera llovía. El almacén estaba en silencio. Marta dibujaba en la esquina. Bruno arreglaba una lámpara. Nadie hablaba. No por tristeza, por concentración. Sonó el correo en mi portátil. Un nuevo mensaje. Nos gustaría financiar la expansión del proyecto. ¿Está disponible para conversar esta semana? No abrí el mensaje. Cerré la tapa. Apoyé la frente contra el vidrio. La calle estaba vacía, pero yo sabía. Allá afuera, alguien estaba esperando permiso para empezar, para no tener miedo, para actuar sin molde. Y ahora, ese permiso existía, sin firmas, sin jefes, solo un lugar y gente que no pide explicaciones.